Buen día, compañeros. En este video, mi compañera Aura y yo, Paola, vamos a exponer el tema Sistema Universal de Protección de Derechos. La descripción del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, también conocida por las siglas CUDH, la definimos como el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como los organismos que tienen alcance internacional. Estos son pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como la ONU, cuya finalidad es la promoción y protección de los derechos universales. Una importante norma sustantiva es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, en la cual sus principios básicos se han ido precisando y desarrollando en numerosas normas positivas como las normas del derecho internacional general, normas constitucionarias, tratados internacionales, protocolos y principios generales del derecho internacional. Bajo este marco, explicamos que la ONU creó el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, la CUDH, para supervisar el accionar de los Estados miembros y cooperar con sus esfuerzos en este campo. La CUDH está integrado por el sistema de tratados y el sistema de órganos. Sistema de tratados de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos son los instrumentos adoptados por el derecho internacional, para darle una base jurídica a la protección de los derechos humanos. Estos tratados son firmados y ratificados voluntariamente por los estados en ejercicio de su plena soberanía. A través de ellos, los estados adquieren las obligaciones internacionales de respetar o no interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos, proteger o impedir que se lesionen los derechos humanos de las personas, realizar o adoptar medidas o leyes positivas para asegurar el disfrute de los derechos. Cada uno de estos tratados internacionales prevé la creación de un comité que se encarga de la supervisión y monitoreo de la implementación de las obligaciones adquiridas por los estados participantes. Sistema de órganos de los derechos humanos. Este sistema está comprendido por los órganos convencionales, como lo son los comités de expertos independientes creados por los tratados internacionales. Estos procedimientos especiales están creados por expertos independientes, relatores especiales y grupos de trabajo. El Consejo de los Derechos Humanos, si bien lo comprendemos como los órganos principales encargados de llevar a cabo las funciones de promoción y protección de los derechos humanos. Todo el sistema de las Naciones Unidas debe tener dentro de sus propósitos el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, tal como lo establece en el artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas. Los comités u órganos convencionales, estos son el conjunto de comités que se desprenden de cada uno de los tratados internacionales y que tienen la función de supervisar y evaluar de forma periódica las obligaciones de los estados estipuladas en sus disposiciones. Los comités están formados por un grupo de expertos independientes que actúan en nombre propio y de manera independiente. En este sentido, dentro de las Naciones Unidas existen otros organismos que desarrollan, promueven y protegen los derechos humanos, como lo son la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social, la Organización Internacional del Trabajo y los organismos de cooperación. De ahí que, compañeros, se preguntarán, ¿cómo podemos proteger los derechos a través del Sistema Universal de los Derechos Humanos? Pues aquí se los vamos a explicar. La CUDH cuenta con dos mecanismos de protección de derechos humanos. Está el mecanismo convencional y está el mecanismo extraconvencional de protección. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El mecanismo convencional recibe este nombre porque encuentra su base constitutiva en los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales establecen mecanismos de protección internacional de estos. Los principales tratados de las Naciones Unidas establecen un órgano de vigilancia, que puede ser llamado órgano de tratado o órgano de comité, a fin de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en ellos señaladas por parte de los estados que se hayan ratificado o se hayan adherido al instrumento internacional. Son 9 tratados principales de derechos humanos, los mismos que cuentan con su respectivo comité de vigilancia.
Los comités suelen tener competencia para conducir los mecanismos de protección internacional de los derechos consagrados en el texto de su respectivo tratado. Estos mecanismos se encuentran en los mecanismos de carácter no contencioso, que son los informes periódicos, las investigaciones de oficio, a estados que en caso de violaciones masivas y sistemáticas. También los podemos ver en los mecanismos de carácter contencioso, que son quejas individuales y quejas interestatales. No obstante, a lo anterior que les acabo de comentar, conviene señalar que no todos los tratados de derechos humanos adoptados por las Naciones Unidas cuentan con un comité que vigile su cumplimiento. Asimismo, no todos los comités cuentan con las mismas competencias respecto de los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos, sino que ello dependerá de lo expresamente estipulado en su respectivo tratado. Seguimos con el mecanismo extraconvencional de protección de los derechos humanos, que en resumidas cuentas se encarga de abastecer las deficiencias de los procedimientos reconocidos en los textos convencionales internacionales. Es posible que advirtamos dos tipos de procedimientos de protección de los derechos humanos solamente de carácter extraconvencional, que sería primero el procedimiento público o sistema de relatores especiales creado por la resolución 1235 del Consejo Económico Social. Y segundo sería el procedimiento confidencial creado por la resolución 1503 también del Consejo Económico Social. Finalmente, hay otro mecanismo extraconvencional que podríamos mencionar de protección de los derechos humanos que en los últimos años ha cobrado especial relevancia. Es el examen periódico universal, conocido también por la EPU. La EPU es un mecanismo del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante el cual este vigila regularmente el cumplimiento de cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU, de sus obligaciones y sus compromisos en materia de derechos humanos. El EPU es un proceso de revisión interestatal destinado a mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno. Dentro de nuestro sistema universal de protección de derechos humanos tenemos unos órganos que conforman el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Estos están conformados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También los órganos autónomos de la Organización de Estados Americanos, OEA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Es el encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Esto está integrado por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington. Esta comisión fue creada por la OEA en 1959 y en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979. Es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Por otro lado, tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dentro de los temas a tratar y la competencia de la Comisión y la Corte Interamericana están las instancias judiciales supranacionales, el agotamiento de recursos internos, la violación de debido proceso a nivel interno. También estos juzgan estados, no individuos, las acciones y omisiones de agentes estatales. También juzgan las violaciones de derechos consagrados en tratados interamericanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y por último, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos cuenta con unos instrumentos internacionales de estos derechos. Para ello, hay unos tratados principales internacionales sobre los derechos humanos. Cada uno de estos tratados cuentan con un comité establecido por un grupo de expertos encargados de supervisar la aplicación de estos tratados por cada uno de los estados partes.
Dentro de estos tratados podemos destacar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.